El supervisor de turno ya me había advertido 2 veces sobre mi expresión. Al parecer, el dolor no se considera profesional, especialmente cuando tienes en tus manos un tubo de succión y el último y frágil hilo de esperanza de una madre. No estaba tratando de parecer miserable. La miseria se había convertido simplemente en mi estado habitual a las 11:47 de un jueves por la noche, después de ver cómo el pecho de una niña de 6 años dejaba de subir a pesar de todo lo que hicimos para reanimarla. Su nombre en la ficha era Haley, pero yo siempre ponía otro nombre a mis pacientes jóvenes en mi cabeza, una forma de protegerme de llevarlos a casa en el mismo estado en que llegaron. La emergencia había comenzado como una simple apendicitis rutinaria. Nada fuera de lo común. Su madre la trajo a las 6:00 de la tarde, todavía sonriendo, abrazando a su hija y preguntando a la enfermera por los formularios de ingreso, como si la niña fuera a estar allí al día siguiente para hacer su examen de matemáticas. Pero a las 8, todo había salido mal demasiado rápido como para que nadie pudiera reaccionar. A las 10:30, estaba en shock séptico y poco más de una hora después, todo había terminado. Ninguna cantidad de RCP pudo revivir un corazón que ya había decidido dejar de latir. Para las enfermeras pediátricas, no encariñarse es una habilidad de supervivencia. Aprendemos a llevar la distancia como una armadura. Bromeamos a pesar del desastre emocional. Nos vamos a casa y fingimos que las 8 horas que pasamos viendo cómo se derrumba el mundo de otra persona no viven dentro de nuestro propio pecho. Pero esa noche, mi armadura tenía grietas. La sala de descanso estaba vacía. Solo se oía el zumbido de la máquina expendedora y la luz parpadeante de una bombilla fluorescente moribunda que nadie se molestaba en arreglar. En este hospital no se reparaba nada a menos que supusiera una amenaza directa para la vida. Una bombilla parpadeante era solo un daño estético en un edificio lleno de daños humanos. Intentaba limpiarme la sangre de debajo de las uñas. La sangre de Haley se había manchado allí mientras le bombeaba líquidos y le comprimía el pecho, intentando sin éxito mantenerla con vida. El agua fría no podía borrar la sensación de fracaso. Mis ojos estaban fijos en el lavabo mientras mis manos seguían frotando por sí solas. Fue entonces cuando el teléfono del armario empezó a vibrar. Una, dos, tres veces, insistente, como si alguien estuviera decidido a sacarme de ese trance entumecido, un número desconocido llamando pasada la medianoche. Esas llamadas suelen ser estafas o amigos borrachos que usan teléfonos prestados o, peor aún, la oficina de despacho llamando a alguien para que vuelva a hacer un turno extra. Casi lo dejo sonar. Pensaba ignorarlo hasta que se detuviera, como todo lo demás en mi vida últimamente. Pero a la tercera vibración, lo cogí. Hola. Se oyó la voz de una mujer. Clara, entrenada. No fría, pero tampoco cálida. Sonaba como un apretón de manos programado por alguien. Señorita Donovan. Correcto. Claire Donovan. Fruncía el ceño, con las manos aún mojadas, el agua goteando sobre las baldosas agrietadas como prueba de algo que no estaba preparada para nombrar. ¿Quién llama? Me llamo Rosa. Soy la asistente personal de una familia en las afueras de Chicago. Nos han informado de que actualmente trabaja en la unidad de urgencias pediátricas del Hospital Oakview. La precisión de su tono me tensó los hombros. Parecía como si alguien hubiera investigado sobre mí. ¿Cómo ha conseguido este número? Eso no es tan importante como el hecho de que tenemos 2 bebés que necesitan urgentemente atención especializada. Su nombre nos lo ha dado una fuente de confianza, alguien que conoce su experiencia en el trabajo con niños afectados por traumas. Me senté en el banco, dejando que el agua gotease de mis dedos al suelo. No hago trabajos privados, murmuré. Rosa dudó brevemente y antes de continuar. No se trata de cuidados tradicionales. Los niños son gemelos, Noah y Lily, de 10 meses. Su madre falleció hace 3 meses por una infección posparto. De forma repentina. Me detuve. La forma en que lo dijo fue fría, como si leyera un informe médico, no como si relatara una pérdida. Desde entonces, ambos han mostrado graves trastornos del sueño. Han sido hospitalizados 2 veces por deshidratación y desnutrición, por no comer ni dormir. Han visto a médicos,
especialistas. Nada ha funcionado. Podría ser una respuesta al trauma. Le dije, es común en los bebés que han perdido a su madre. Procesan el dolor de manera diferente. Por eso, precisamente, los médicos no pueden ayudar. Ella respondió, te recomendaron porque no solo ves los síntomas, ves al niño. No respondí, solo en esa habitación parpadeante. Pensé en Haley, 8 horas desde su ingreso hasta su muerte. Pensé en mi madre, de 63 años, que seguía limpiando las casas de los ricos en North Shore. Aún no había ganado lo suficiente para dejarla descansar. Tenía 33 años y no había cumplido la promesa que le había hecho. Pensé en esos dos bebés tumbados en una casa demasiado grande, llorando toda la noche por una madre a la que ya no recordaban. La familia ofrece $25,000 por las primeras 4 horas, dijo Rosa. La cifra flotó en el aire como algo sólido. 25,000, casi 3 meses de mi salario. Un coche te recogerá por la mañana si aceptas. No respondí de inmediato. Rosa se limitó a decir, volveré a llamar dentro de 1 hora. Si te niegas, no volveremos a ponernos en contacto contigo. Luego colgó. Me quedé allí sentado durante 43 minutos. No me lavé las manos. No me moví. Solo miré fijamente el nombre de Haley que aún figuraba en la tabla. No la había salvado y no había cumplido la promesa que le había hecho a mi madre. Cuando el teléfono sonó exactamente 1 hora después, contesté antes de que sonara 2 veces. Iré, dije. Bien, respondió Rosa. 7 y dime. El conductor tendrá su nombre. Antes de continuar con la segunda parte, si todavía está siguiendo esta historia, cuéntenos desde dónde nos escucha, en cualquier parte del mundo. Deje un comentario a continuación y cuéntenos cómo le ha llegado la historia de Claire Donovan. No olvide suscribirse a nuestro canal, darle a me gusta y compartirlo para escuchar más historias emotivas y apasionantes cada día. Tu apoyo nos permite seguir contando historias como esta, en las que una sola llamada a medianoche puede cambiar toda una vida. Salí del hospital cerca de las 3 de la madrugada. La bata manchada de sangre aún conservaba las marcas secas de Haley, doblada y metida en el fondo de mi mochila como algo que no debía llevarme a casa, pero que tampoco podía abandonar. Afuera, la noche era sombría, el viento cortante, como si me empujara hacia algún lugar que aún no había nombrado. Mi apartamento estaba en el tercer piso, sin ascensor, sin calefacción estable, solo un espacio al que regresaba después de cada turno, colgando mi agotamiento en un gancho invisible en algún lugar entre mis costillas. Encendí la luz de la cocina, preparé una taza de té de menta y la dejé enfriar en la encimera. Mi mente seguía atrapada en la sala de descanso del hospital, donde el nombre de Haley permanecía como un fantasma en el expediente. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la nevera, el teléfono en la mano, la pantalla aún mostrando el número que había llamado antes. Rosa, ahora grabada en mi memoria. Miré la hora, las 5:13. El número 25,000 se repetía en mi cabeza, no por codicia, sino por realidad. El alquiler de mi madre llevaba 2 meses atrasado. La factura del teléfono había sido aplazada. No recordaba cuándo fue la última vez que me compré unos zapatos nuevos. Pero no se trataba solo de dinero. No podía hacerlo. Había algo en la voz de Rosa que me hacía pensar en los niños que había visto en la UCI, niños que no necesitaban más medicinas, sino a alguien que no se marchara, alguien que pudiera sentarse con ellos en la oscuridad sin apresurarse a encender la luz. A las 6:55 mi teléfono volvió a vibrar, el mismo número. Miré la pantalla durante 3 segundos y luego respondí. Ya se lo he dicho, susurré, como si hablar más alto fuera a romper la frágil calma que acababa de recomponer. Iré. Gracias, señorita Donovan, dijo Rosa, con la misma voz, como si lo supiera desde el principio. Yo elegiría esto. El conductor llegará a las 7 en punto, con matrícula privada, cristales tintados y traje negro. Le llamará por su nombre cuando le vea. No hace falta que traiga mucho, solo lo necesario para un día de trabajo con niños. Nosotros nos encargaremos del resto. Me puse de pie sintiendo un nudo en el pecho. Necesito saberlo, Rosa. ¿Quién me contrata?
Hubo una pausa. Al principio pensé que no respondería, pero finalmente lo hizo. Es Lucas Moretti. Me quedé paralizada. El nombre no me resultaba desconocido. En los pasillos del hospital, la gente lo susurraba cuando creía que nadie importante estaba escuchando. Moretti no era médico ni político. Era un nombre vinculado a artículos semipúblicos, juicios a puerta cerrada e inversiones que nunca se auditaban. Conozco ese nombre, dije lentamente. No por la medicina. No tienes que preocuparte por la reputación, respondió Rosa. Lo único que importa son los niños. Son víctimas de una pérdida que nadie ha comprendido todavía. Si crees que algunos niños solo necesitan a alguien que se quede, entonces este es tu momento. Apreté el teléfono con más fuerza. Afuera, amanecía, pero la pequeña cocina seguía sintiéndose fría y vacía. Pensé en Noah y Lily, de 10 meses, sin madre, sin dormir, llorando hasta ser hospitalizados por deshidratación, y tal vez ahora acostados en algún lugar de una hermosa casa donde nadie sabe cómo calmar el terror dentro de dos corazones demasiado jóvenes para nombrar lo que les duele. Esperaré abajo, dije. Muy bien, respondió Rosa. No te decepcionaremos y espero que tú no decepciones a esos niños. Colgó, dejándome en el aire frío de la cocina. Miré el té sin tocar, me di la vuelta y fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué mi vieja bolsa de lona. Empecé a meter lo imprescindible. Un cuaderno clínico, auriculares, un libro delgado sobre psicología infantil y el par de guantes de tela que usaba en la UCI neonatal. Nadie me dijo qué debía llevar, pero yo lo sabía por mi experiencia con niños heridos. No solo llevas contigo tu formación, llevas paciencia y a veces llevas contigo esa parte de ti que una vez intentaste ocultar. Dejé la bolsa sobre la cama y me senté en el borde del colchón, sin soltar el asa, como si al soltarla, mi decisión se desvaneciera con ella. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6:40, aunque no recordaba haberme dormido, o si lo había hecho, el apartamento estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido de los coches en la avenida y el débil crujido dentro de mi pecho, como una pequeña piedra presionando hacia adentro donde nadie podía ver. Había dicho sí, había aceptado y había asintido a un mundo que no estaba segura de comprender. Había algo que no podía explicar al oír el nombre de Lucas Moretti. No era miedo, ni curiosidad exactamente, sino más bien una tranquila alerta. En medicina, lo llamamos reflejo de preservación. Es la forma que tiene el cuerpo de saber que se acerca algo importante, incluso cuando la mente aún no lo ha nombrado. Había oído susurrar su nombre en los pasillos del hospital cuando los médicos murmuraban detrás de la puerta de la sala de guardia, cuando los guardias de seguridad apretaban con fuerza las radios sin dar explicaciones. El nombre de un hombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Sin embargo, todo el mundo sabía instintivamente que era intocable. Aún así, todo volvía a los dos niños, Noah y Lily. Nombres demasiado ligeros para pérdidas demasiado pesadas. No podía dejar de pensar en los ojos de los bebés después del trauma. La forma en que sus pequeños cuerpos aún no sabían cómo expresar el dolor, pero irradiaban una especie de desesperación silenciosa que solo aquellos que los habían cuidado durante mucho tiempo podían reconocer. Había visto esa mirada en el NICU, ojos que gritaban sin sonido, y sabía que no había medicina para la ausencia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia abajo, al estacionamiento, donde la oscuridad comenzaba a disiparse. No había nada extraordinario esperándome allí fuera. Nadie llamaba mi nombre en el ritmo ordinario de la vida. Había vivido 11 años como enfermera, llegando a tiempo, saliendo a tiempo, limpiando mis emociones como viejas bandejas médicas, etiquetándolas, guardándolas cuidadosamente fuera de la vista. Pero anoche, cuando vi la línea en la carta de Haley, paro cardíaco a las 11:47, supe que había cruzado el límite del desapego. Quizás esto no era un escape del hospital. Quizás era una forma de recuperar la humanidad que mi trabajo había ido desgastando día tras día. Mi madre dijo una vez, hay momentos en los que no puedes esperar a tener claridad antes de dar un paso adelante.
Algunas decisiones solo tienen sentido una vez que ya las has tomado. Pensé en ella mientras cogía mis zapatos bajos de siempre y ponía la mano sobre el pequeño cuaderno clínico. Ella había pasado toda su vida limpiando las casas de otras personas, sin margen para errores, sin espacio para respirar, y sin embargo conservaba intacta su amabilidad. Yo había perdido a un paciente y ya me sentía destrozada. Volví al dormitorio, abrí mi teléfono y le escribí un mensaje sencillo. Hoy trabajo hasta tarde. No llegaré a casa para cenar. Te llamaré cuando pueda. No era mentira. Simplemente no sabía cómo explicarlo con claridad. Cuando el reloj marcó las 7, un coche negro se detuvo a los pies del edificio. Vi al conductor salir, alto, vestido con traje, solemne. Miró hacia mi ventana y sacó su teléfono. No esperé a que sonara. Estaba lista, sin comprender del todo en qué me estaba metiendo, pero segura de una cosa. Si había dos niños llorando en una casa donde nadie podía oír su miedo, yo iría. No por el dinero, ni por Moretti, sino por los ojos de los pequeños que conocían la pérdida antes de aprender a decir la palabra madre. No es algo racional. El coche salió silenciosamente de la ciudad al amanecer, deslizándose por calles brumosas y pasando por edificios que aún no se habían despertado. Me senté en el asiento trasero, sin preguntar nada, sin intentar entablar conversación. El conductor no puso música, no habló, simplemente condujo con la tranquila precisión de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. Observé a través de la ventana tintada cómo el paisaje se deslizaba como una película en cámara lenta. Las calles concurridas se fueron despoblando. Los barrios de techos bajos bordeados de árboles viejos dieron paso a altas puertas de hierro y vallas electrónicas. Cuando el coche giró hacia un camino privado sin señalizar, empecé a notar la diferencia. No era el tipo de riqueza que invitaba a la admiración. Era el tipo de riqueza construida para mantener la distancia y pasar desapercibida. Las puertas aparecieron tras una curva en el camino, imponentes y sin adornos, salvo por un pequeño emblema metálico en el centro. Un simple círculo atravesado por 3 líneas diagonales. Nunca había visto ese símbolo antes, pero la forma en que estaba allí, tranquilo, deliberado, me decía que pertenecía a personas que vivían en un mundo en el que nada necesitaba explicación. La puerta se abrió sin que el conductor bajara la ventanilla ni pulsara ningún botón, lo que significaba que alguien estaba vigilando en algún lugar y sabía exactamente quién era yo y dónde estaba sentado. Un ligero escalofrío me recorrió la espalda, no lo suficiente como para hacerme temblar, solo lo suficiente como para hacerme prestar atención. El camino que conducía a la mansión serpenteaba a través de lo que parecía un parque diseñado por alguien que no creía en la naturaleza. Aquí nada era accidental. Cada rama, cada arbusto, cada losa de piedra estaba colocada precisamente donde debía estar. Los guardias de seguridad no llevaban uniformes ni armas. Era un control absoluto, invisible, perfecto en su quietud. Empecé a comprender por qué el nombre Moretti no necesitaba publicidad, pero tenía peso y susurros. El coche se detuvo ante una casa blanca de 3 pisos tan grande que podría haberse confundido con un museo, si no fuera por las suaves cortinas y la tenue luz dorada que brillaba desde el vestíbulo. No había esculturas ornamentadas, ni grandes columnas, solo un silencio que parecía prohibir cualquier perturbación. La puerta principal se abrió antes de que el conductor pudiera dar un paso adelante. Apareció una mujer alta, serena, con el pelo recogido, el rostro maduro, pero cuidadosamente conservado, con todos los rasgos disciplinados. La reconocí al instante. Rosa. Llevaba un traje marrón claro, sin joyas, sin perfume, solo la tranquila profesionalidad de alguien tan fusionado con su papel que ya no necesitaba presentarse. Señorita Donovan, dijo Rosa, con la misma voz que la noche anterior. Firme, precisa, ni más ni menos de lo necesario. Bienvenida. Pase, por favor. Asentí y la seguí al cruzar el umbral. El interior de la mansión no se parecía a ningún otro lugar en el que hubiera estado. No porque fuera lujoso, sino porque no intentaba impresionar. No había fotos familiares, ni música de fondo, ni rastro de olores de cocina,
solo costosos cuadros abstractos, una iluminación dispuesta para eliminar las sombras y un aire tan quieto que parecía filtrado. Todo en la casa parecía estar perfectamente ajustado, sin polvo, exacto, hasta tal punto que si una silla se movía aunque fuera un centímetro, todo el equilibrio de la habitación podía tambalearse. Los niños están en la sala de juegos. Te llevaré a verlos después de una breve explicación, dijo Rosa mientras me guiaba por un pasillo de mármol. Me fijé en las cámaras instaladas en las esquinas, a la vista, sin ocultarse, como un recordatorio tácito de que allí nada era privado. Me condujo a través de una amplia sala de estar que daba a un jardín cerrado y se detuvo ante una puerta de madera oscura. No la abrió de inmediato, sino que se volvió hacia mí. Antes de conocerlos, hay algo que debes entender. Noah y Lily llevan 3 meses sin su madre. Tú eres la primera persona ajena a esta familia a la que se le permite el contacto directo desde que ocurrió. Te han invitado no solo por tus credenciales, sino porque tienes fama de ver al niño antes que el historial. Asentí con la cabeza y respiré hondo, no por miedo, sino por la silenciosa comprensión de que, una vez cruzara esa puerta, todo lo que llevaba conmigo, mis conocimientos, mi instinto, mi compasión, se pondría sobre la mesa como una promesa. Y en un lugar como este, las promesas no eran algo que se pudiera retirar fácilmente. Rosa abrió la puerta de una habitación bañada por la suave luz que entraba por una amplia ventana que daba al jardín. El espacio era tranquilo e inmaculado, con suelos de madera lisa y estanterías ordenadas con juguetes de madera hechos a mano. No había nada brillante ni llamativo aquí, ni música, ni risas, solo una quietud tan completa que podía oír el ritmo de mi propia respiración. Los gemelos estaban allí. Uno de los niños estaba sentado en un rincón, de espaldas a la puerta, sosteniendo un pequeño bloque de madera y golpeándolo suavemente contra el suelo. La otra estaba acurrucada en un sillón, con el pulgar apoyado sin fuerza en la boca, los ojos abiertos pero sin enfocar, mirando fijamente a lo lejos. Me quedé quieta durante varios segundos, con cuidado de no romper el silencio, como si dar un paso demasiado rápido pudiera romper algo más frágil que el cristal. Rosa habló en voz baja. Noah es el niño que está sentado ahí. Lily es la niña. Suele acurrucarse así por las mañanas. Asentí y di un paso lento hacia el centro de la habitación, asegurándome de que pudieran verme, pero sin que se sintieran acorralados. Los niños traumatizados suelen rehuir a las caras nuevas. Es un instinto de supervivencia, especialmente cuando la pérdida llega demasiado pronto y de forma demasiado repentina. Hola, dije con el tono más suave que pude encontrar. No con el tono cantarín que usan los adultos para engatusar a los niños pequeños, sino con un tono grave y constante, como una respiración normal. Noah levantó la vista. Sus ojos eran más grandes y oscuros de lo que había imaginado. No eran inocentes, sino vacíos, evaluando si yo era otra amenaza. Lily no reaccionó. Su mirada permaneció fija en un punto del techo, como si pudiera ver a través de él. No me acerqué. En lugar de eso, me senté en la suave alfombra a unos metros de distancia, saqué una pelota de goma de color neutro de mi bolsa y la hice rodar lentamente entre mis manos. Sin dirección, sin presión para interactuar, solo un movimiento suave y repetitivo destinado a señalar mi presencia sin intrusión. Después de unos minutos, Noah dejó su bloque de madera y comenzó a acercarse lentamente a mí. No rápidamente, ni con alegría, sino deliberadamente. No sonrió ni extendió la mano hacia la pelota. Simplemente se sentó más cerca, al alcance de mis brazos, y colocó sus pequeñas manos en su regazo, mirando hacia arriba. Era la primera señal de conexión. No era apego, ni confianza, sino curiosidad sin miedo. Lo miré, ofreciéndole una sonrisa tranquila sin palabras. Lily seguía sin moverse. Desvié mi atención hacia ella, no acercándome, sino dejando que un suave arrullo saliera de mi garganta, una melodía sin letra, lenta y uniforme como un latido. Después de unos 15 segundos, Lily parpadeó por primera vez,
Se quitó el pulgar de la boca. Una pierna se le movió ligeramente, como si acabara de recordar que su cuerpo podía moverse. No dejé de cantar, dejando que la melodía llenara el espacio suavemente, dándoles a ambos algo estable a lo que aferrarse sin exigir una respuesta. Rosa permaneció en silencio detrás de nosotros, observando, sin intervenir. Podía sentir cómo su atención se agudizaba, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Después de unos 5 minutos, lancé la pelota hacia Noah. La atrapó. No se inmutó, no retrocedió. Cuando extendí la mano, no la tocó, pero tampoco se apartó. Eso en sí mismo significaba más de lo que parecía. Los bebés que han vivido un trauma rara vez permiten que los extraños se acerquen a sus cuerpos. Cada reacción está regida por la supervivencia y los recuerdos a medio formar. Noah estaba observando para ver si me mantendría amable o si cambiaría, como probablemente habían hecho todos los adultos que habían estado antes que yo. Mantuve mi ritmo constante, mi respiración tranquila, mi presencia inalterable cuando Lily inclinó ligeramente la cabeza hacia mí y volvió a parpadear. Sabía que había entrado en un territorio frágil, pero que había comenzado a responder. Nadie habló durante los siguientes 15 minutos. Me quedé allí sentada con dos niños que no me conocían, pero que poco a poco iban aprendiendo que mi presencia allí no significaba ningún peligro. Nadie lloró, nadie gritó. Sin embargo, podía sentir el dolor flotando en el aire, una tristeza silenciosa entretejida en cada respiración superficial, en la mirada distante de unos niños demasiado pequeños para nombrar lo que habían perdido. Y yo, a través de mi silencio, sería quien escuchara ese lenguaje con lo que quedaba de mi corazón después de todos los años que ya se había roto. Seguía sentada en el suelo cuando Rosa se acercó en silencio y me puso una mano en el hombro, una señal discreta más que una interrupción. Los niños habían empezado a relajarse. Noah me devolvió la pelota mientras Lily yacía acurrucada contra una almohada, con los ojos entrecerrados, aunque no del todo dormida. Me levanté lentamente, con cuidado de no perturbar la frágil pieza que acababa de tomar forma en esa habitación. Rosa no dijo nada hasta que salimos. La puerta se cerró suavemente detrás de nosotros con un clic apagado, como una promesa de mantener intacto todo lo que había sucedido dentro. Me condujo por un largo pasillo y subimos una escalera tan densamente alfombrada que amortiguaba el sonido de nuestros pasos. En el segundo piso, Rosa se detuvo ante otra puerta de madera y llamó 2 veces. No hubo respuesta. Sin embargo, la abrió de todos modos, inclinando ligeramente la cabeza para que yo entrara primero. No sabía qué esperar, pero la habitación a la que entré no se parecía en nada a lo que había imaginado. No parecía el despacho de un hombre poderoso, no había ningún escritorio grandioso, ni una pared llena de libros encuadernados en cuero, solo una mesa modesta, unas cuantas sillas y una amplia ventana con vistas al pinar que había detrás de la casa. El hombre estaba de espaldas a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, alto e inmóvil, con el porte de alguien que no está acostumbrado a que le interrumpan. La luz de la ventana se reflejaba en el gris pálido de su camisa, trazando cada pliegue perfectamente planchado como un silencioso lenguaje de disciplina. Señorita Donovan, dijo sin darse la vuelta. Su voz era grave, ligeramente áspera, no alta, pero resonante, como si cada palabra hubiera sido sopesada antes de ser pronunciada. Soy Lucas Moretti, asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Hola, respondí, manteniendo un tono firme. Cuando Lucas se giró, su mirada se detuvo en mí solo brevemente. Sin embargo, fue suficiente para comprender lo que la gente quería decir cuando hablaba de él. No era un encanto cinematográfico, era control, una especie de magnetismo nacido de la autoridad. No necesitaba parecer amenazador. Su mera presencia ocupaba la habitación. Rosa dijo, ¿pasaste tiempo con los niños? Sí, unos 40 minutos. Y muestran claros signos de trauma tras la pérdida, no solo tristeza, parálisis emocional. Lily se retrae en la quietud. Noah está atento, pero no temeroso. Eso es un indicador positivo. Lucas asintió levemente. No tomó notas, no indagó más, solo me observó.
¿Cuál es tu opinión sobre la intervención activa? No puedo curarlos de la noche a la mañana, respondí, pero puedo ayudarles a sentirse seguros. Eso es lo primero que hay que hacer antes de que pueda comenzar cualquier recuperación. Se quedó en silencio durante un rato. La luz del exterior cambió, cayendo sobre las paredes de marfil en bandas inclinadas. Cuando finalmente habló, fue directo. Necesitan que te quedes. Levanté la vista. ¿Te refieres a quedarme aquí en la casa lo antes posible? Los cambios frecuentes perturban el progreso. Eres la primera persona que ha conseguido que dejen de llorar en casi 3 meses. Tragué saliva. No era lo que había previsto. Había hecho las maletas para un día de trabajo, no para dejar atrás mi vida. Necesito pensarlo, dije con sinceridad. Lucas asintió sin decepción. Hay una habitación preparada en la tercera planta. Puede descansar allí esta noche. Decida por la mañana. Antes de que pudiera responder, Rosa entró de nuevo, como si supiera el momento exacto para volver. Le mostraré su habitación. Hay toallas, artículos personales y una cena ligera preparados. Déjenos el resto a nosotros. Miré una vez más a Lucas antes de seguirla. Él se había vuelto hacia la ventana, con la mirada fija en el bosque, como si nuestra conversación nunca hubiera tenido lugar. Pero yo sabía que todo había cambiado a partir de ese momento. No solo para él, sino también para mí. Porque en los ojos de esos dos niños había visto algo de lo que ya no podía alejarme. Y quizá, por primera vez en años, no estaba segura de querer volver a la vida que había dejado atrás. Mi habitación estaba en la tercera planta, al final de un pasillo alfombrado tan grueso y silencioso que parecía que no viviera nadie más en la casa. La puerta se abría a un espacio perfectamente ordenado, pero impersonal. Una gran cama de madera con sábanas blancas impolutas, un pequeño escritorio, una lámpara de lectura y una ventana con vistas al bosque. Todo había sido preparado con cuidado, pero nada transmitía calidez. Era el tipo de habitación siempre lista para recibir a alguien, pero nunca pensada para retenerlo. Cené sola, con una bandeja que me dejaron en la habitación con comida caliente y cuidadosamente sincronizada. Nadie subió las escaleras, nadie llamó a la puerta. No se oía ninguna voz. La mansión parecía construida para el silencio, como si su propia arquitectura desalentara la necesidad de que nadie se enfrentara a nadie, a menos que fuera absolutamente necesario. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, sosteniendo una taza de té que se había enfriado, observando cómo se encendían las luces del jardín al caer la tarde. Intenté sentir si algo en mí estaba cambiando, pero mis emociones permanecían inmóviles como un lago sin ondulaciones. No pensé mucho en Lucas. No intenté analizarlo ni por qué había aceptado quedarme. Solo Noah y Lily permanecían en mi mente, con sus ojos poco acostumbrados a pedir afecto, simplemente observando para ver quién sería el siguiente en marcharse. Cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de acostarme, un sonido débil llegó desde el pasillo, tan suave que transmitía la intención de no molestar. Y, sin embargo, lo hizo. Abrí la puerta y encontré a Rosa allí de pie, con una pequeña radio en la mano. No necesitó dar muchas explicaciones, solo susurró. Los niños están llorando. La seguí hasta la primera planta. La puerta de la habitación de los niños ya estaba abierta, y la tenue luz de una lamparita nocturna derramaba un pálido resplandor dorado sobre el suelo. Noah estaba sentado en su cuna, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando, pero sin emitir ningún sonido. Parecía tragarse su terror, con sus manitas agarrando la manta con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Lily no podía contener el suyo. Lloraba en sollozos cortos y entrecortados, como alguien que ha olvidado cómo llorar correctamente. Entré sin decir nada y me senté entre las dos cunas. Primero me acerqué a Lily. Se estremeció cuando toqué la barandilla, pero no se apartó. Deslicé un dedo entre los barrotes, dejándole decidir. En cuestión de segundos, su pequeña mano agarró la mía con desesperación, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo el permiso para aferrarse a algo. Me quedé quieto, dejando que me agarrara el dedo como si fuera la última balsa en una tormenta que no podía nombrar. Mientras tanto, la respiración de Noah se hizo más profunda, como si poco a poco estuviera recuperando su ritmo,
recuperando el patrón de sus latidos. Me volví hacia él, sin tocarlo, solo mirándolo a los ojos y asintiendo ligeramente, como diciendo, «Te veo y no voy a ir a ninguna parte». El llanto se calmó después de unos 11 minutos, no por haber encontrado una solución, sino por agotamiento, como un fuego al que finalmente se le ha acabado el aire. No hubo un último sollozo, ni un final claro, solo dos niños que volvían a sumirse en el silencio, y yo sentada entre ellos, manteniendo la quietud para que no se rompiera de nuevo. No volví a mi habitación. Me tumbé en la alfombra entre sus cunas, con los ojos cerrados, pero despierta, con la espalda enfriándose contra el suelo, mi corazón latiendo al ritmo suave del suyo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me tumbé en una habitación llena solo con el sonido de la respiración? Sin alarmas, sin médicos corriendo, sin luces estériles encendidas, solo aire y viento entrando por la ventana entreabierta. Cuando el cielo empezó a cambiar de color, abrí los ojos. Lily estaba dormida. Noah yacía de lado, con una mano agarrando la manta como si se aferrara a una promesa que aún no se había pronunciado. Sabía que nunca podría ser su madre, pero tal vez, por esta noche, me había convertido en otra cosa, en una promesa silenciosa de que alguien se quedaría, al menos hasta que saliera el sol. Salí de la habitación de los niños justo cuando el sol se elevaba por completo sobre el bosque de pinos detrás de la mansión, y su bruma dorada se derramaba en el pasillo como una fina capa de niebla ámbar sobre las paredes blancas. Me dolía el cuerpo por haber dormido toda la noche en el frío suelo, pero mi mente estaba extrañamente despejada, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera entrando en una mañana sin el peso de los residuos de la noche anterior. Entré en un baño cercano, me lavé la cara, me recogí el pelo con cuidado y volví a la puerta de Noah y Lily, con la mano apoyada en el pomo durante unos segundos de silenciosa vacilación. Dentro, no se oían llantos ni ningún otro sonido. Nadie me llamó. Sin embargo, sabía que mi presencia seguía siendo importante, incluso en silencio. Cuando me giré para bajar las escaleras, Rosa ya estaba allí, con una taza de café humeante en la mano. Me la entregó como si hubiera anticipado el momento, sin necesidad de preguntarme si tomaba café. La acepté, asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y la seguí por el pasillo hacia el pequeño jardín detrás de la casa donde había un banco de madera junto a un grupo de lavanda que empezaba a florecer. Nos sentamos en silencio durante un rato antes de que Rosa hablara, con una voz tan suave como la primera noche que la oí por teléfono. Lo vi todo a través de las cámaras internas. Te quedaste toda la noche. Asentí ligeramente, sin dar ninguna explicación, sin defensas. ¿Notaste algo en los niños?, preguntó. Giré la taza entre mis palmas, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ramas. Noah reprime sus emociones. Es consciente, está alerta, pero se niega a expresar nada directamente. Observa, analiza y decide quién puede acercársele. Es típico de los niños que han sido abandonados. Rosa no me interrumpió, así que continué, ahora con voz más firme. Lily es diferente. Ella no se defiende, se retrae. Está casi desconectada. Oye y ve, pero no responde. Sus reacciones emocionales siguen un ciclo repetitivo. Se acurruca, llora hasta agotarse y luego se duerme. No es descanso. Es su cuerpo utilizando el agotamiento como vía de escape. La mano de Rosa rozó un pequeño arañazo en el banco de madera, algo fácil de pasar por alto. ¿Cuánto crees que puedes ayudarles? Me quedé callada un momento antes de responder. No creo que nadie pueda llegar y curarlo todo. No puedo hacer milagros, pero puedo quedarme. Quedarme el tiempo suficiente para que comprendan que despertarse cada mañana no significa el comienzo de otra pérdida. Rosa asintió suavemente. Supe desde el momento en que entraste ayer en esa habitación que no eras como los demás. No los veías como casos. Porque no son casos, dije en voz baja. Son dos niños que han perdido a su madre, rodeados de poder y silencio, sin nadie que tenga tiempo para sentarse y escuchar lo que realmente necesitan. Rosa se volvió hacia mí.
Por primera vez su mirada se suavizó, frágil en su honestidad. Llevo casi 20 años trabajando para la familia Moretti. He visto a mucha gente entrar en esta casa con objetivos claros y marcharse sin darse cuenta de lo que han perdido. Eres la primera que me ha hecho pensar que quizá estos niños no crecerán para ser como su padre. No pregunté más. No era necesario. Tomé un sorbo de café, ahora frío. Mis ojos se fijaron en la ventana del segundo piso, donde estaba la habitación de Noah y Lily. Sentí como si un hilo invisible me conectara con ellos, no por la sangre ni por el deber, sino por una vieja y familiar soledad que reconocía demasiado bien. Y tal vez por eso no podía marcharme, porque sabía que si nadie tenía el valor de quedarse, Noah y Lily seguirían creciendo en un mundo lleno de gente, pero lo suficientemente vacío como para congelar el corazón. Y no podía permitir que eso sucediera. No otra vez. Era martes por la mañana cuando Lucas apareció sin previo aviso. Mientras estaba sentado con Noah y Lily bajo el toldo del jardín, él llegó por el pasillo acristalado que unía las dos alas de la casa, sin hacer ruido, sin saludar, solo con su presencia, como la sombra silenciosa de un árbol que se proyecta sobre el suelo cuando cambia la luz del sol. Levanté la vista en el momento en que el aire cambió, no porque oyera pasos, sino porque el espacio se volvió más pesado. Noah fue el primero en darse cuenta. El niño se giró, con los ojos libres de miedo, pero también de emoción. La mirada de un niño acostumbrado a que los adultos vayan y vengan sin motivo. Lily se quedó pegada a mi costado, con su cabecita apoyada en mi hombro, los ojos entrecerrados, como si fingiera dormir solo para permanecer dentro de su círculo de seguridad. Lucas no se sentó de inmediato. Se quedó de pie un momento, con las manos en los bolsillos, observando a Noah guiar un coche de juguete en lentas vueltas alrededor de mis pies. Luego, sin ceremonias, se sentó frente a nosotros, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si intentara acortar la distancia, pero con cuidado de no entrometerse. No dijo nada, no hizo ningún gesto afectuoso, simplemente observó. Al cabo de un rato, Noah se acercó poco a poco y colocó el coche de juguete en la mano abierta de su padre. Lucas miró el pequeño objeto como si fuera una pregunta que aún no había aprendido a responder. Lo giró suavemente entre sus dedos, luego lo dejó en el suelo y lo empujó hacia su hijo. Un simple movimiento, pero vi cómo los hombros de Noah se relajaban, solo un poco, como si hubiera bajado un poco la guardia. Lily no se movió, pero sus pequeños dedos alrededor de los míos se aflojaron ligeramente. A partir de ese momento, Lucas empezó a aparecer más a menudo. No por horarios, ni por planes, solo en momentos en los que los niños estaban jugando o despiertos, o cuando yo tarareaba suavemente para que Lily se durmiera. Siempre mantenía la distancia, sin interrumpir nunca las frágiles rutinas que habíamos construido, pero sin retirarse por completo. Estaba allí, callado y presente, como alguien que vuelve a aprender a entrar en su propia vida sin romperla. Una vez, mientras daba de comer a Lily, extendió la mano instintivamente cuando me giré para limpiarle la boca a Noah. Cogió la cuchara, sacó una pequeña porción de papilla y se la ofreció a Lily. Ella lo miró por un momento y luego abrió la boca, no por confianza, sino quizás porque era la primera vez que su padre estaba sentado frente a ella en la mesa. No dije nada, solo lo reconocí con una breve mirada y un pequeño gesto con la cabeza para hacerle saber que lo había visto. Momentos como ese se repetían de forma espontánea, sin estructura, pero con más peso que cualquier método de libro de texto. Una noche, mientras ajustaba la manta de Lily, oí unos pasos que se detuvieron fuera de la puerta. No me volví. Seguí acariciándole suavemente la espalda. Lucas estaba allí, con la mano apoyada en el marco de la puerta, la luz del pasillo proyectando un cálido resplandor sobre su rostro. Era la primera vez que notaba el cansancio bajo toda esa contención. No le invité a entrar, pero tampoco le pedí que se marchara. No necesitábamos palabras. La cercanía a veces nace del silencio cuando ambas personas simplemente deciden quedarse. Cuando Lily finalmente se durmió, salí y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Lucas seguía allí, con la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse.
Has hecho lo que yo no pude, dijo, con una voz que parecía poco acostumbrada a las confesiones. No respondí, solo le miré a los ojos un segundo antes de alejarme. Pero entonces supe que lo que había hecho no era sustituirlo, era hacerle espacio para que volviera a aprender lo que significaba ser padre. Y en el silencio entre nosotros, algo comenzó a tomar forma, no a través de promesas, sino a través de la presencia. Una presencia lo suficientemente larga y real como para que dos niños sintieran que el amor no necesita ser expresado. Solo necesita seguir latiendo de nuevo por otra persona. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y caía sobre mi rostro como un silencioso recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso aquí, dentro de una mansión alejada del ruido de todo lo demás. Me senté, con un ligero dolor de espalda después de varias noches durmiendo en el suelo de la habitación de los niños, pero mi mente se sentía extrañamente tranquila. Las preguntas que antes daban vueltas sin cesar habían desaparecido. La duda que había ensombrecido mis primeros días aquí se había suavizado hasta convertirse en quietud. Salí al pasillo, silenciosa como siempre, y bajé a la cocina a por una taza de té caliente. Rosa ya había hervido el agua, como si de alguna manera supiera a qué hora me levantaría. Llevé la taza al jardín y me senté en el mismo banco de madera donde ella y yo habíamos hablado antes. En aquel entonces aún no había decidido si me quedaría o me iría, pero hoy era diferente. No necesitaba otra razón, ni por dinero, ni por lástima, y desde luego tampoco por Lucas. Me quedé porque, por primera vez en años, sentía que mi presencia importaba. Puse la mano sobre la mesa, recorriendo con los dedos las finas grietas de la madera, las mismas que Rosa había tocado una vez distraídamente. Hay cosas que no se pueden arreglar, pero aún así la gente decide quedarse a su lado. Sabiendo que a veces la presencia silenciosa significa más que la perfección, saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo, dudé unos segundos y luego marqué el número. Sonó 4 veces antes de que mi madre contestara, con la voz ronca por el sueño. «Hola Claire, cariño». Cerré los ojos, respiré hondo y respondí. «Hola mamá, llamas muy temprano. ¿Pasa algo?» «Nada grave. Solo quería decirte que no volveré a casa por un tiempo». Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. Sabía lo que estaba pensando. Estaba acostumbrada a mis turnos, a mis noches de trabajo, a mis desapariciones cuando me llamaban del hospital. Pero esta vez notó la diferencia en mi voz. «¿A dónde vas? ¿El hospital te ha asignado algún lugar?» «No, he aceptado un trabajo de cuidadora privada. 2 gemelos. Su madre falleció repentinamente. Su padre necesita ayuda para estabilizarlos». «Claire». Su voz se suavizó, teñida de preocupación. «¿Estás segura? ¿Es esto realmente lo que quieres?» Miré hacia la ventana del segundo piso donde sabía que los niños aún dormían. «Nunca he estado más segura, mamá. Creo que aquí puedo hacer algo importante. No solo salvar vidas, sino evitar que alguien se derrumbe». Mi madre suspiró suavemente, no en señal de protesta, sino de comprensión. Ella conocía ese sentimiento. Había pasado su vida haciendo un trabajo silencioso y invisible que, sin embargo, lograba mantener el mundo unido de maneras pequeñas pero vitales. «Entonces prométeme que te cuidarás», dijo. «No cargues con demasiado peso tú sola. Llámame si necesitas algo». «Lo haré», dije. «Tú también cuídate». «De acuerdo, te llamaré pronto». Colgué y me quedé quieta un rato. El té que tenía en las manos ya se había enfriado, pero no me importaba. Pensé en Noah y Lily, en cómo sus ojos se encontraban con los míos cada mañana, no con sorpresa, sino con alivio. La mirada de unos niños que por fin creían que los adultos que los rodeaban podrían quedarse. También pensé en Lucas, en cómo se sentaba en silencio en la oscuridad fuera de su habitación, sin decir nada, sin intentar hacerlo bien, solo intentando no perder otra oportunidad. Y en ese momento me di cuenta de que quedarme no era solo por ellos, era por mí. Porque tal vez en esta casa fría y resonante y en el pasado de adultos que nunca aprendieron realmente a amar, yo también estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Y esta vez no quería perderme esa oportunidad.
Los días que siguieron no fueron ni ruidosos ni aburridos. Poco a poco, un nuevo ritmo comenzó a formarse dentro de la mansión Moretti, mesurado, constante y completamente diferente del ambiente que había sentido al llegar. Cada mañana, me despertaba a las 6:30, daba un tranquilo paseo por el jardín para respirar el aire frío del amanecer antes de entrar en la habitación de los niños. Noah solía ser el primero en despertarse. Ya no se sobresaltaba en mitad de la noche, aunque todavía no había aprendido a dormir profundamente. A menudo lo encontraba sentado en su cuna, con los ojos muy abiertos, agarrando el desgastado conejo de peluche que había comenzado a deshilacharse por las costuras. Lily seguía acurrucándose cuando dormía, y cada mañana, cuando le ponía suavemente la mano en la espalda, al principio se estremecía en silencio, pero poco a poco me reconocía y su rostro se suavizaba, como si se recordara a sí misma que seguía siendo yo y no otra persona. Desayunábamos juntos en la pequeña cocina, donde yo misma preparaba la comida. Gachas espesas, pan blando. Rosa siempre aparecía justo a tiempo para preguntarme si necesitaba algo, pero nunca interfería más de lo necesario. Lucas nunca se unía a nosotros para desayunar, pero yo sabía que nos observaba desde algún lugar. Me fijé en una pequeña cámara colocada discretamente en una esquina de la habitación, y curiosamente no me inquietó. De alguna manera me tranquilizaba saber que él estaba escuchando a su manera. A última hora de la mañana, dediqué una hora aproximadamente a la terapia de juego interactivo, el método que había aprendido durante mi formación en rehabilitación de traumas pediátricos. Sin reglas, sin exigencias, solo jugar y observar. Llevaba un pequeño cuaderno marrón donde lo anotaba todo. Anotaba cada pequeño cambio en Noah y Lily. Hoy Lily levantó la cabeza durante más de 10 segundos mientras escuchaba música. Hoy Noah me devolvió la pelota 3 veces seguidas. Hoy ambos niños durmieron la siesta durante casi una hora sin despertarse asustados. Para un extraño, eso podría parecer trivial. Para mí, era algo monumental. Eran los pasos lentos y frágiles de unos niños que antes tenían miedo de confiar en que alguien se quedaría. También anoté sus reacciones al mundo que les rodeaba, sonidos inesperados, el eco de los pasos de un hombre, sensaciones desconocidas. Noah todavía se tensaba con los pasos pesados, mientras que Lily se inquietaba con los perfumes fuertes. Poco a poco, cambié los detergentes para reducir los olores, sustituí la iluminación brillante por tonos cálidos y minimicé los sonidos electrónicos en la sala de juegos. Cada ajuste formaba parte de la reconstrucción de su sensación de que este era un lugar seguro, un mundo en el que podían influir y al que podían pertenecer. Por la noche leía en voz alta con un tono uniforme, firme y tranquilo, más parecido a un latido compartido que a un cuento. A veces, Lucas se quedaba en silencio fuera de la puerta durante unos minutos antes de marcharse. A veces dejaba un libro viejo sobre la mesa, una sugerencia silenciosa por su parte. Nunca le pregunté por qué no entraba. Simplemente sabía que, en esta casa, todos estaban aprendiendo a entrar en la vida de otra persona sin romperla. Después de que los niños se durmieran, volvía a mi habitación, abría el cuaderno y escribía todo lo que había sucedido ese día. Pequeñas cosas, pero cosas que desaparecerían, como motas de polvo y rayos de sol, si no las capturaba. Una vez encontré a Rosa de pie cerca de la biblioteca, junto a la escalera, sosteniendo el cuaderno que había dejado allí. Me lo devolvió con un suave movimiento de cabeza y dijo, con una voz tan suave como la brisa, «Estás reconstruyendo un ritmo que esta casa había olvidado que tenía». No sabía cuánto había reconstruido realmente, pero sabía esto. Poco a poco, este lugar había comenzado a respirar de nuevo. Y para mí, no había ningún logro profesional más significativo que eso. En los días siguientes, en medio de la tranquila rutina y la deliberada repetición del cuidado de Noah y Lily, la presencia de Lucas comenzó a instalarse en la casa como la suave luz al final del pasillo cada noche. No fue algo abrupto ni intrusivo. Simplemente comenzó a aparecer más a menudo, no como un observador, sino como parte de la escena misma. Al principio era por las mañanas temprano.
Cuando llevaba a Lily afuera para que respirara el aire fresco, lo encontraba allí con una taza de café, contemplando los pinos cubiertos de niebla. No nos saludábamos, simplemente existíamos en el mismo momento, sin necesidad de presentaciones. Luego llegó una tarde en la que estaba leyendo a Noah junto a la ventana, y Lucas entró en la habitación sin decir nada. No interrumpió la lectura, solo se sentó en silencio frente a nosotros y escuchó. Cuando llegué a la última página, Noah apoyó la cabeza en mi hombro y exhaló, y Lucas se levantó con delicadeza, cubrió a su hijo con una manta y salió de la habitación. Pequeños gestos como ese comenzaron a ocurrir con más frecuencia. A veces lo veía mirando desde el final del pasillo, no con juicio, sino con la mirada inquisitiva de un hombre que intenta volver a aprender cómo entrar en un vínculo que una vez creyó que no tenía derecho a mantener. Una noche, después de acostar a los niños, volví a mi habitación y encontré un pequeño plato de porcelana sobre el escritorio con unas galletas de mantequilla y una nota doblada. Por un largo día, gracias por quedarte. Sin firma, sin explicación, pero sabía exactamente quién lo había dejado. La letra de Lucas era firme y segura, como él. Nunca descuidada, nunca excesiva, siempre deliberada. No había un comienzo claro para lo que existía entre nosotros. No hubo ninguna conversación decisiva, ningún roce accidental, ninguna mirada prolongada. Sin embargo, estaba ahí, silenciosa y persistente, como una corriente subterránea bajo un suelo tranquilo. Se revelaba en la forma en que preguntaba por los niños durante la cena, o en cómo a veces se quedaba a mi lado en el jardín, sin teléfono, sin archivos, solo con su presencia. Sus preguntas se hicieron más profundas con el tiempo. Ya no se referían a cuántas horas habían dormido los gemelos o cuántas cucharadas habían comido. Empezó a preguntar cosas como, ¿Lily sigue apretando los labios cuando oye voces fuertes? ¿O Noah sigue mirando fijamente a la puerta cuando oye pasos desconocidos? Preguntas como esas no provenían de libros ni de un interés pasajero. Provenían de un hombre que estaba aprendiendo a participar en una curación que antes había dejado en manos de otros. Una noche lluviosa, me quedé bajo el toldo, viendo cómo caían las gotas sobre el camino de piedra. Lucas apareció a mi lado con dos abrigos en la mano. Me entregó uno sin decir nada. Nos quedamos allí, con los hombros casi tocándose, sin decir nada. Y sin embargo, el silencio era reconfortante, como si todo lo que había que decir ya existiera en él. Nunca le pregunté por su esposa ni por las pérdidas que le habían enseñado a ser comedido. Él nunca me preguntó por mis propias cicatrices, las que me había dejado del hospital, por las noches en las que había visto vidas desvanecerse entre mis dedos. Dejamos que el silencio hablara por nosotros, como solo pueden hacerlo dos personas que han vivido demasiado. Quizás el amor no siempre llega con grandes gestos. A veces es simplemente la paciente repetición de alguien que aparece cada día a la hora, lo suficientemente cerca como para sentirse, pero nunca lo suficientemente cerca como para abrumar. Y en esta mansión, entre paredes que aún mostraban silenciosas fracturas, la presencia de Lucas era lo único que no necesitaba explicación y, de alguna manera, hacía que todo lo demás fuera un poco más fácil de respirar. Esa tarde, el cielo estaba bajo, cargado de nubes que parecían una gruesa manta que presionaba el aire tranquilo de la mansión. Acababa de acostar a Noah y Lily para su siesta y estaba a punto de escribir algunas notas en mi diario cuando oí un leve ruido procedente de la planta baja. No era fuerte ni claro, solo un pequeño estruendo, pero suficiente para hacerme sentir una punzada de inquietud, de esas que preceden a algo que aún no puedes nombrar. Salí de la habitación de los niños, me moví rápidamente por el pasillo y bajé apresuradamente la escalera principal. Cerca de la cocina, encontré a Rosa desplomada en el suelo, con la espalda contra la pared y el rostro pálido. Una mano se aferraba a su pecho como si intentara contener la respiración. Una jarra de cristal rota yacía en pedazos a su lado. El agua se derramaba por las baldosas. Me arrodillé inmediatamente y le tomé el pulso y la respiración. Su corazón latía de forma irregular y tenía la piel fría y húmeda. «Rosa, ¿me oyes? ¿Dónde te duele?»
Intentó asentir con la cabeza, pero no podía hablar. Llamé a uno de los empleados para que trajera el botiquín y pedí una ambulancia por teléfono. Mientras esperábamos, le puse un paño frío en la frente y la ayudé a mantener la respiración estable. Una criada entró corriendo, con pánico en los ojos, y me dijo que Lucas estaba en una reunión en su estudio. Estaba a punto de ir a buscarlo cuando Rosa de repente me agarró la mano, apretándola con una fuerza sorprendente a pesar de la debilidad de sus dedos. No, no se lo digas. Todavía no. Su voz era apenas un susurro, pero me dejó helada. No le pregunté por qué. Mi única preocupación era mantenerla consciente hasta que llegara la ayuda. Cuando llegaron los paramédicos y se llevaron a Rosa, el silencio que siguió pareció profundizar la quietud de la casa. Lucas apareció poco después, con el rostro tenso al escuchar la noticia. Se marchó inmediatamente al hospital, sin guardias, sin maletín, solo con su abrigo y las llaves del coche, como si nada más importara. Yo me quedé con los niños, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a una pregunta. ¿Por qué Rosa no había querido que Lucas lo supiera? Siempre había creído que ella era la única persona en la que él confiaba plenamente. Pero ahora nada parecía seguro. Esa noche, después de que Noah y Lily se durmieran, bajé al pasillo del sótano por el que había pasado muchas veces, pero en el que nunca había prestado atención. Un pasillo corto, con una pesada puerta de hierro cerrada con llave al final. Pero había una puerta lateral más pequeña con un jarro, como si alguien se hubiera marchado apresuradamente. Dentro había un almacén, escaso y viejo, lleno de archivadores y una pequeña caja fuerte. No era mi intención entrometerme. Sin embargo, uno de los cajones de los archivadores estaba abierto y lleno de cartas antiguas y historiales médicos. Hollé algunas hojas y me quedé paralizada al ver el nombre de Rose, pero no como miembro del personal. Aparecía en la lista de pacientes bajo supervisión, con problemas cardíacos, antecedentes de derrame cerebral y una serie de potentes medicamentos que nunca le había visto tomar. Debajo de los informes médicos había un montón de cartas escritas a mano, con el papel amarillento por el paso del tiempo. Reconocí la letra al instante, era la de Lucas. Siento haber traído a mi madre aquí, decía una de las cartas. Pero no podía dejarla vivir sola en este estado. Sé que no estás de acuerdo con mi forma de proteger a la familia, pero es la única que conozco. La había firmado a Amelia. El nombre me llamó la atención. Rosa lo había mencionado una vez brevemente cuando habló de la mujer que había fallecido, la madre de los gemelos, Amelia, la hermana de Lucas. De repente, lo comprendí todo. Rosa no era solo la ama de llaves, era la madre de Amelia, la abuela de Noah y Lily, el último vínculo vivo que conectaba a Lucas con la parte de sí mismo que había enterrado tras la muerte de su hermana. Cada momento que había presenciado entre ellos, los intercambios silenciosos, el entendimiento tácito, de repente cobraron un nuevo significado. El silencio de Rose, la distancia de Lucas, la ternura que se escondía bajo su contención. Todo formaba parte de una historia más profunda, construida a partes iguales por el dolor y la culpa. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con las cartas temblando ligeramente en mis manos, sin saber qué hacer con la verdad que acababa de descubrir. Cuando finalmente volví arriba, Lucas me esperaba al final del pasillo, con el abrigo todavía colgado del brazo. Sus ojos no me interrogaban, pero sabía que él entendía que yo lo sabía. No hacían falta palabras. La verdad ya había hablado por sí misma. Y en ese momento me di cuenta más claramente que nunca de que este lugar, a pesar de sus secretos y sombras, era donde debía quedarme. Porque no solo los niños necesitaban sanar, también lo necesitaba el hombre que cargaba con el silencio de toda una familia rota. Lucas no habló cuando me acerqué a él. La luz dorada del pasillo detrás de él proyectaba su sombra a lo largo del suelo, una franja sombría que ningún brillo podía borrar. Me quedé de pie frente a él, manteniendo una distancia prudente, con la mano aún fría por haber agarrado las viejas cartas durante todo el camino desde el sótano. Ninguno de los dos habló primero, simplemente nos miramos. Y tal vez fue ese silencio el que le hizo comprender a Lucas que ya no podía seguir evitando la verdad,
Exhaló lentamente, bajando la mirada, como si algo pesado que había vivido dentro de su pecho durante años estuviera finalmente listo para ser liberado. No lo oculté para mantener un secreto, dijo, con voz áspera e inestable, agobiada por el eco de mil cosas no dichas. Lo oculté porque no sabía cómo soportar una debilidad más. No dije nada, solo asentí con la cabeza para que continuara. Mi hermana, Amelia, era la única parte de mi vida que me hacía creer que podía ser mejor que el mundo en el que había nacido. Era la única que no me temía a mí ni al nombre Moretti. Cuando se enamoró, me opuse, no porque no confiara en el hombre, sino porque sabía que no podría protegerlos para siempre. Hizo una pausa, con la mirada fija en algún lugar más allá de mi hombro, donde la puerta de los niños estaba ligeramente entreabierta. Cuando ella murió, no solo perdí a mi hermana, me perdí a mí mismo. Rosa no era solo una ama de llaves, era la madre de Amelia, la mujer a la que prometí proteger cuando la traje a esta familia. Pero le fallé. Pensé que mantenerla aquí, alejada del mundo, era protegerla, pero no fue así. Mantener a alguien bajo control no es lo mismo que mantenerlo a salvo. Vi que sus ojos brillaban, pero no apartó la mirada. No intentó ocultarlo. No sé cómo ser padre, Claire. No sé qué hacer cuando los hijos de mi hermana me miran como si fuera un extraño al que temer. He contratado a docenas de personas, especialistas, médicos, pero ninguno se quedó. No podían respirar en esta casa. Respiró temblorosamente. Entonces llegaste tú. No intentaste ahuyentar el silencio. Te sentaste con él. Escuchaste. Y de alguna manera nos hiciste volver a respirar. Tragué saliva con dificultad, con el pecho oprimido por el peso de una soledad que él había ocultado demasiado bien. Encontré las cartas, dije en voz baja. No tenía intención de leerlas, pero cuando vi el nombre de Amelia, comprendí por qué esta casa había estado tan silenciosa. Lucas asintió sin sorpresa. Debía de saber que algún día las encontraría. ¿Te irás?, preguntó, con una voz que casi parecía una confesión resignada a perder de nuevo. ¿Debería?, le pregunté a mi vez, sin apartar la mirada de sus ojos. No respondió, pero su silencio decía más que cualquier súplica. Ya no era el hombre poderoso que vivía controlando y protegiendo. Era un hermano que lloraba la pérdida de una hermana, un padre que aún estaba aprendiendo, un hombre que intentaba expresar sus necesidades sin fingir ser fuerte. Me quedaré, dije después de un largo momento. No por lástima, ni por obligación, sino porque creo que algo bueno puede volver a empezar, incluso a partir de lo que está roto. Fin de la cita. Lucas cerró los ojos durante unos segundos, como para retener cada palabra. Cuando los abrió, su mirada se había suavizado, la dureza había desaparecido. En su lugar había algo frágil, pero real. Gracias, dijo simplemente. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación de los niños, donde Noah y Lily dormían plácidamente. Al cerrar la puerta detrás de mí, rodeada por la tenue quietud de la guardería, supe que había entrado en un nuevo capítulo. No solo en su historia, sino en la mía. Y esta vez no era yo quien venía a marcharme. Era yo quien había venido para quedarme. A la mañana siguiente, la mansión estaba bañada por la pálida luz dorada del final del otoño. Una suave brisa soplaba por el jardín, haciendo temblar las hojas antes de que se desprendieran de las ramas. Había algo diferente en el aire. No era el pesado silencio que había llenado la casa cuando llegué, sino una quietud propia de un lugar que poco a poco estaba aprendiendo a amar de nuevo. Noah y Lily se despertaron más tarde de lo habitual. Cuando abrí la puerta, seguían acurrucados bajo las mantas, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubieran conseguido dormir sin sobresaltos ni viejos miedos. Me senté en el borde de la cama, acaricié suavemente la espalda de Lily y luego pasé la mano por el pelo de Noah. Abrieron los ojos y me miraron sin decir nada, y esa mirada tranquila fue suficiente para decirme que habían empezado a creer que mi presencia era algo que no desaparecería. Cuando los llevé a desayunar, Lucas ya estaba sentado a la mesa. No llevaba su habitual ropa de trabajo. En su lugar, llevaba un jersey de cuello alto color carbón, y su rostro se había suavizado, desapareciendo la fría reserva que antes marcaba cada una de sus expresiones.
Por primera vez, parecía un padre, no una sombra de autoridad. Rosa había regresado del hospital la tarde anterior. Estaba pálida, pero con mejor ánimo, sentada junto a Lucas con una expresión de tranquila ternura mientras observaba a sus nietos comer. Después del desayuno, Lucas le pidió a Rosa que llevara a los niños al jardín. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los platos como de costumbre. Cuando me di la vuelta, Lucas estaba de pie cerca de mí, con un sobre grueso en la mano. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, pero esperó con algo que claramente había ensayado durante días. Me ofreció el sobre y habló con un tono tranquilo y deliberado. He preparado todo por si decides quedarte a largo plazo, dijo. No solo un contrato, sino todo lo que puedas necesitar para sentirte segura sobre tu futuro. Miré el sobre, pero no lo abrí. Solo apreté más fuerte uno de los bordes, sintiendo la firmeza bajo el papel. Incluso sin leerlo, tenía peso. Levanté la mirada hacia él. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente, Lucas? Respiró lentamente, con voz más baja y profunda. No quiero que seas solo la cuidadora de los niños. Quiero que formes parte de esta familia oficialmente, que te quedes aquí con nosotros para siempre, no como empleada. Mi corazón se ralentizó, atrapado entre dos mareas. Una parte de mí se sintió conmovida, agradecida por la confianza, el reconocimiento, pero otra parte dudaba. Había venido aquí como una presencia temporal, cargando con mis propias fracturas y heridas sin curar. ¿Cómo podía convertirme de repente en el ancla de una familia ya marcada por la pérdida? Lucas, dije en voz baja, es una decisión importante. Cambiaría mi vida y la de ellos. No sé si estoy preparada para algo permanente. Él asintió, sin enfado, sin decepción, solo un suspiro tranquilo, como si esperara esa respuesta. Lo entiendo. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que no quiero perderte. Y no quiero que Noah y Lily crezcan sin la persona que les hace sonreír cada mañana. Llevé el sobre conmigo toda la mañana, pero nunca lo abrí. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Pensé en mi madre, en la vida que había dejado atrás en los pasillos del hospital, las luces estériles, el agotamiento silencioso que me había consumido. Pensé en dos niños que volvían a aprender a confiar en un mundo que ya los había abandonado una vez. Y pensé en Lucas, el hombre al que una vez temí, del que una vez dudé y que ahora se había convertido en la parte más incierta de mi corazón. Esa tarde salí al jardín, donde Noah y Lily jugaban bajo el viejo árbol con Rosa. Me senté en la hierba, con el sobre las rodillas, y observé a los niños reír bajo la luz del sol. Quizás la respuesta no estaba en los papeles que tenía en las manos. Quizás estaba en ese momento, entre las risas y el viento, y en si tenía el valor suficiente para quedarme. No solo porque ellos me necesitaban, sino porque, por primera vez, yo necesitaba un lugar al que pertenecer. La ceremonia se celebró un domingo por la mañana en el jardín trasero de la mansión, el mismo lugar que había sido testigo de los primeros juegos vacilantes de Noah y Lily conmigo. El cielo estaba despejado ese día. La luz del sol era suave, lo suficientemente cálida como para suavizar el frío del comienzo del invierno, que se deslizaba silenciosamente entre las ramas. Rosa lo había organizado todo. No dijo mucho, solo me dijo que llevara algo de color claro y que no llegara tarde. No sabía muy bien para qué me estaba preparando. La noche anterior, Lucas me había dicho simplemente, mi familia tiene una tradición. No es una boda ni un vínculo legal. Es solo nuestra forma de decir que, a partir de hoy, formas parte de un círculo que nadie puede negar. No dormí mucho esa noche, no por preocupación, sino porque mi corazón había comenzado a agitarse con sentimientos que nunca me había permitido imaginar. Había sido testigo de demasiadas despedidas, demasiadas promesas rotas, y pertenecer a algo siempre me había parecido algo peligroso en lo que confiar. Pero Noah y Lily, Lucas e incluso Rosa, cada uno a su manera, me habían enseñado que algunos lazos no necesitaban papel para mantenerse. Solo necesitaban regalos. Cuando entré en el jardín, Rosa ya estaba allí con los niños. Noah llevaba una camisa blanca diminuta,
mientras que Lily llevaba un vestido de encaje pálido, el pelo recogido en dos pequeños moños y un ramo en miniatura de lavanda que Rosa le había hecho. Corrieron hacia mí en cuanto me vieron, y sus risas disiparon todas las dudas que aún persistían en mi interior. Lucas estaba a unos pasos de distancia, entre dos hileras de arces que perdían sus últimas hojas. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, y su rostro estaba tan sereno como siempre. Sin embargo, sus ojos tenían algo más suave, más abierto, más desprotegido, que me obligó a detenerme para respirar. Cuando llegué a él, extendió la mano, no para tomar la mía, sino como una invitación, un gesto tácito que decía, entremos en algo que ninguno de los dos se ha atrevido a hacer antes. No había oficiante ni documento que firmar, solo nosotros cuatro de pie bajo el arce más antiguo del jardín. Rosa sostenía un libro de cuero gastado, cuyas páginas estaban llenas de los nombres de aquellos que la familia Moretti había elegido en su día como su propia gente, unidos no por lazos de sangre, sino por elección. Lucas lo abrió y escribió mi nombre debajo del de Amelia y los niños, con su letra firme y deliberada. Luego me miró y habló, no con ceremonias ni votos, sino con tranquila certeza. No necesito que te conviertas en otra persona, dijo. Solo necesito que sigas siendo tú misma y que te mantengas como hasta ahora. No es un resultado. No sabía cómo responder, así que me volví hacia Noah y Lily, les tomé las manos y miré a Lucas. Luego asentí con la cabeza. Eso fue todo. Sin discursos, sin aplausos, solo un acuerdo silencioso, más fuerte que cualquier contrato. Rosa dio un paso adelante y me tendió un pequeño anillo de plata. Sencillo, sin adornos, sin piedras preciosas. Todas las mujeres de esta familia tienen uno, dijo. No es para reclamarte, sino para recordarte que siempre tendrás un lugar en los corazones de quienes viven aquí. No lo es. Me deslicé el anillo en el dedo y sentí una tranquila ligereza, como si hubiera dejado atrás de golpe años de cautela. Después, compartimos un almuerzo sencillo en el jardín. La pasta casera de Rose, la luz del sol dispersa sobre la mesa, las risas resonando suavemente entre nosotros. Noah se sentó en mi regazo. Lily apoyó la cabeza en el hombro de Lucas. Nadie dijo una palabra, pero todos sabían que algo había cambiado. De alguna manera, esta familia había abierto sus puertas a un alma más. No por lazos de sangre ni por obligación, sino por la confianza construida día a día, a través de noches de insomnio, a través de silencios compartidos. Y en esa sencillez encontré una promesa más sólida que el propio matrimonio. Un voto sin ceremonia, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme quedarme sin dudar y sin miedo. Después de la ceremonia de compromiso, la vida dentro de la mansión Moretti continuó como de costumbre. Sin embargo, algo intangible había cambiado. Nadie hablaba de ello, nadie lo nombraba, pero yo podía sentir el cambio en cada mirada, cada paso silencioso que pasaba, cada pausa entre Lucas y yo que antes no significaba nada, pero que ahora transmitía algo tácito. A la mañana siguiente, mientras doblaba la manta de Lily, Lucas apareció en la puerta con una taza de café humeante. No dijo nada, solo me miró durante unos segundos. Luego dejó la taza junto a la ventana y se alejó en silencio. Lo seguí escaleras abajo, me preparé una taza de té y me senté con él en silencio en la familiar mesa de la cocina. No necesitábamos palabras. La cercanía entre nosotros se había vuelto demasiado natural como para requerir una explicación. No era el silencio de personas que ocultan algo. Era el tipo de silencio que comparten dos almas que saben lo que sienten, pero que aún no están preparadas para expresarlo. Esa noche, cuando llevé a Noah y Lily arriba, encontré a Lucas ya en su habitación, leyéndole en voz baja a Lily. La cálida luz de la lámpara caía suavemente sobre su rostro, suavizando los rasgos que tan a menudo parecían severos. Me quedé en la puerta observando, con el corazón dividido entre el asombro y la incredulidad, como si estuviera presenciando algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero que nunca me había atrevido a esperar. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos,
Empecé a recoger algunos juguetes esparcidos por la alfombra. Lucas se quedó donde estaba, vigilándolos antes de volverse hacia mí. Sus ojos se detuvieron más tiempo de lo habitual. Nunca pensé que podría entrar en esta habitación sin sentir miedo, dijo en voz baja. Cada vez que venía aquí, veía a Amelia. Solía sentarse allí mismo cantándoles. Me mantuve alejado durante demasiado tiempo. No respondí, solo le puse una mano suavemente en el hombro, un gesto que expresaba lo que las palabras no podían. Lucas se volvió para mirarme y en ese momento, el espacio entre nosotros pareció disolverse. No hubo ningún toque dramático, ninguna mirada ardiente como en una novela romántica, solo un silencio tan profundo que llevaba consigo su propia confesión. Era como si nos hubiéramos enamorado mucho antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. En los días siguientes, todo entre nosotros se volvió más suave, más deliberado. Lucas empezó a dejarme café en mi escritorio cada mañana junto con pequeñas notas escritas a mano, frases sencillas como «que tengas un buen día» o «Rosa dice que hoy hará frío, ponte algo abrigado». Me sorprendía mirando el reloj cada vez que él tardaba más de lo habitual en volver, y mi corazón se tranquilizaba cada vez que oía el familiar sonido de su coche en la puerta. No nos evitábamos, pero tampoco forzábamos nada. Algunas noches me sentaba en el tranquilo porche y Lucas se acercaba con un chal ligero, me lo ponía sobre los hombros y se sentaba a mi lado sin decir nada. A veces compartíamos pequeños detalles del día. Otras veces simplemente contemplábamos cómo se desarrollaba la noche. Una tarde, cuando Noah tuvo una fiebre leve, ambos nos quedamos despiertos a su lado. Lucas le cogió la mano a su hijo mientras yo le ponía un paño frío en la frente. Cuando por fin le bajó la fiebre, se volvió hacia mí y me susurró. «Si no estuvieras aquí, no sé qué habría hecho». No respondí, pero mis ojos lo hicieron. Seguía sin haber declaraciones ni confesiones de amor. Sin embargo, el sentimiento entre nosotros era inconfundible. Vivía en cada pequeño gesto de cariño, en cada mirada compartida, en cada latido que se ralentizaba cuando él sonreía. Y entonces supe que algunas relaciones no necesitan promesas para ser fuertes. A veces basta con que ambas personas sigan eligiendo quedarse, con que el corazón finalmente deje de huir. Cuando llegó el invierno y la nieve comenzó a cubrir los árboles desnudos del jardín detrás de la mansión, me mudé oficialmente a una habitación en el segundo piso. Una habitación que había pertenecido a un miembro de la familia Moretti. Nadie dijo nada al respecto. No hubo ninguna pequeña celebración, ningún anuncio formal. Solo Rosa, que llamó suavemente a mi puerta un lunes por la mañana, me entregó un juego de llaves y me dijo en voz baja que la habitación estaba preparada. No añadió nada más. Solo me miró con un afecto que brillaba tras su compostura y luego se marchó, dejándome en el pasillo con la sensación de que acababa de dar un gran paso desde el exterior hacia el corazón de una familia. La nueva habitación era más cálida, más grande, sencilla pero completa. Pasé la mañana deshaciendo las maletas, doblando cuidadosamente las toallas en el armario, colocando mi diario en la mesita de noche y colgando en la pared un dibujo hecho a mano por Lily y Noah. Era torpe, lleno de líneas torcidas, tres figuras juntas bajo un gran sol, con la palabra hogar escrita de forma irregular encima de ellas. La miré fijamente durante mucho tiempo, sintiendo una tranquila calidez que no podía nombrar. Era como un susurro. Ahora estás en casa. Con el cambio de espacio llegó un cambio de rol. Ya no era solo una cuidadora temporal. Desde planificar las comidas y ajustar las rutinas de sueño de los niños, hasta discutir las sesiones de terapia con su psicólogo, había empezado a tomar decisiones importantes. Lucas nunca interfería. Simplemente daba un paso atrás, pero nunca se alejaba. Siempre presente, siempre escuchando. Cada vez que sugería una nueva idea para el bienestar de los niños, él asentía y decía, siempre y cuando creas que es lo mejor para ellos. Poco a poco, me convertí en la persona a la que todos en la casa acudían en busca de consejo, consuelo o simplemente una taza de té caliente al final de un largo día. Rosa empezó a llamarme hija, no por costumbre, sino con una especie de afecto natural que me hacía sentir como si siempre hubiera formado parte de ella.
Una vez, cuando enfermó levemente y me quedé a su lado durante 2 noches, me tomó de la mano y me susurró, si Amelia siguiera aquí, querría que te quedaras. Así, sin más. Esas palabras calaron hondo en mí, tocando esa parte tranquila que aún dudaba de si alguna vez podría llenar el vacío que había dejado alguien a quien habían querido tanto. Noah y Lily también cambiaron. Ya no se asustaban al oír el ruido de las puertas. Ya no lloraban cuando se apagaban las luces. Lily empezó a reír a carcajadas cuando la hacía girar en la nieve. Y Noah aprendió a rodearme el cuello con los brazos cada mañana cuando lo sacaba de su cálida cama. Una tarde, vi a Lucas de pie en la terraza, observándonos jugar bajo la nieve que caía. Sus ojos se llenaron de una ternura y una calma que lo hacían parecer, quizás por primera vez en años, completamente en paz. Para el fin de semana, estábamos cenando juntos en el comedor principal, algo sencillo que nunca había sucedido antes. Lucas se sentó a la cabecera de la mesa, yo a su lado y los niños entre nosotros. Había risas, historias a medio contar, el tintineo de las cucharas y una ligereza en el aire que se sentía viva, real y cálida. No sabría decir cuándo me había convertido en el centro de esta familia. Quizás fue la noche en que canté por primera vez a Lily para que se durmiera, o cuando Noah se aferró a mi mano la primera vez que conoció a un extraño. Quizás fue en esos momentos en los que la mirada de Lucas se detenía un instante más de lo normal, diciendo todo lo que las palabras nunca se atrevían a decir. Pero, independientemente de cómo hubiera empezado, ahora sabía lo que significaba. Ya no estaba al margen. Era yo quien abría las cortinas cada mañana, quien revisaba cada pequeño rasguño en las rodillas de los niños, quien preparaba té para Rosa en las tardes de invierno, y a quien Lucas buscaba cuando la noche se volvía tranquila. Me quedé no por obligación ni por lástima, sino porque este lugar, con todas sus cicatrices y su lento renacimiento, se había convertido en algo que nunca me atreví a soñar, pero que siempre anhelé. Se había convertido en mi hogar. Todo comenzó una tarde gris, cuando el cielo de Chicago se veía bajo y pesado, como si advirtiera que algo estaba a punto de romperse. Acababa de traer a Lily y Noah a casa después de su clase de arte. Sus manitas estaban manchadas de acuarela, y sus ojos brillaban mientras me mostraban con orgullo sus últimas pinturas. Rosa estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el teléfono en la biblioteca, un sonido agudo y solitario que rompió el silencio. Me quedé paralizada por un momento. Lucas contestó. Escuchó en silencio durante varios segundos y luego habló brevemente, con un tono bajo y frío. Cuando salió, su expresión era sombría. Tenía la mandíbula apretada, como si algo dentro de él se hubiera convertido en hielo. Nadie hizo preguntas, pero el cambio en el ambiente era inconfundible. La seguridad alrededor de la mansión se reforzó de la noche a la mañana. Las puertas se cerraban antes, se duplicó el número de guardias y se revisaban una por una las cámaras. Esa tarde vi llegar a 2 hombres desconocidos que desaparecieron en su despacho. La puerta permaneció cerrada durante horas. Esa noche, Lucas le pidió a Rosa que llevara a los niños arriba temprano, cuando solo quedábamos los dos en la sala de estar. Permaneció en silencio durante un largo rato, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Luego se volvió hacia mí, con la mirada fija pero cautelosa, la misma coraza que creía que ya había abandonado. Claire, comenzó lentamente. Ha habido una advertencia. Alguien tiene en el punto de mira a mi familia. No sé quién. No sé cuándo, pero no puedo correr el riesgo. Me enderecé, obligándome a respirar con calma. ¿Qué estás diciendo? No quiero que sigas aquí. Las palabras cayeron entre nosotros como una espada. Lentas, afiladas, deliberadas. Voy a enviaros a ti y a los niños a un lugar seguro. Por ahora, cuando las cosas se calmen, hablaremos. Negué con la cabeza, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer hablar por mí. ¿Quieres que me vaya? Necesito que te vayas, corrigió, con un tono desprovisto de su habitual amabilidad. Me estás alejando de la vida de los niños por una amenaza que ni siquiera puedes nombrar. Me puse de pie,
con la ira y la incredulidad creciendo a partes iguales. Después de todo lo que hemos construido, así es como decides protegernos. No respondió. Solo me miró a los ojos, con un silencio más pesado que cualquier argumento. Ya perdiste a tu hermana, dije en voz baja, con la voz temblorosa, pero no puedes mantener a los niños en una jaula de cristal para siempre. Y no puedes proteger a alguien alejándolo de ti. ¿Y si te quedas y te pasa algo? La voz de Lucas se quebró, áspera y cruda. Podría perderte. No puedo sobrevivir a otra pérdida. Me quedé quieta, no porque no tuviera nada que decir, sino porque me di cuenta de que era la primera vez que admitía en voz alta lo mucho que significaba para él. Pero Lucas era un hombre que había vivido demasiado tiempo en un mundo en el que las emociones se ocultaban tras el deber y el dolor se gestionaba mediante el control. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a las camas de los niños, observando su respiración lenta y tranquila bajo la luz de la lamparita, mientras una tormenta se agitaba silenciosamente en mi interior. Había reconstruido mi vida aquí, día a día, con pequeños gestos, y ahora me pedían que me fuera, no por algo que hubiera hecho, sino porque el miedo de otra persona había confundido el amor con el peligro. A la mañana siguiente, Lucas no me miró cuando salió de casa. Rosa me entregó un pequeño sobre en silencio. Dentro había un billete de avión, una dirección en Vermont y una breve nota manuscrita con su inconfundible letra. No sé amar sin miedo, pero si te vas es porque he decidido protegerte, no porque quiera dejarte marchar. Doblé la nota con cuidado, con la vista nublada por un momento, y supe que me encontraba ante una decisión de la que no habría fácil retorno. Volví a leer la carta una vez más, siguiendo con los dedos los trazos temblorosos bajo las palabras cuidadosamente compuestas por Lucas, y sentí un nudo en el pecho. Había visto a este hombre desmontar lentamente su armadura, pieza a pieza, aprendiendo a ablandarse ante la sonrisa de un niño, a escuchar cuando Rosa hablaba con dulzura, a respirar a mi lado en silencio sin necesidad de dominar el aire que le rodeaba. Pero ahora, por miedo a perder, se retiraba al único lugar en el que se... No hubo promesas, ni declaraciones, solo un abrazo que lo decía todo, lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Y de alguna manera, eso fue suficiente. El invierno pasó suavemente, y el viento cortante dio paso a la suave calidez de la primavera. La mansión Moretti ya no parecía la casa silenciosa que había sido cuando llegué. Ahora rebosaba vida. Las risas de Lily y Noah resonaban en los pasillos. El olor de las tostadas matutinas de Rose se esparcía desde la cocina, y a veces el suave murmullo del jazz llegaba desde la sala de estar cuando Lucas trabajaba hasta altas horas de la noche. Me había acostumbrado a despertarme en una habitación iluminada por el sol, a preparar 2 tazas de café en lugar de una, y a oír los pequeños pasos de los niños corriendo por el pasillo llamándome. Ya no necesitaba intentar encajar. Mi presencia se había convertido en parte del ritmo del hogar. Lucas cambió, no de repente, pero sí de forma inequívoca. Se alejó de los negocios peligrosos, redistribuyó sus actividades y pasó más tiempo con sus hijos y conmigo. No éramos una pareja en el sentido tradicional, pero en cada mirada y cada gesto había un amor tranquilo y firme que se construía día a día. Una tarde, mientras Lucas y yo paseábamos con los niños por un jardín lleno de flores de principios de primavera, Lily me tiró de la mano y me preguntó, con voz inocente pero con mirada inquisitiva, si volvería a marcharme alguna vez. Me arrodillé, la abracé y le susurré que había decidido quedarme para siempre. No solo por ella, sino por todos ellos. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Lucas y yo nos sentamos juntos en el columpio del porche. El aire era fresco. La noche se llenaba con el débil sonido de los grillos. Se volvió hacia mí sin decir nada. Simplemente puso su mano sobre la mía, como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez yo le devolví el gesto, lo miré directamente a los ojos y le dije en voz baja, «Te quiero». No esperé el momento perfecto ni una señal dramática. Solo quería que lo supiera. Quería expresar por fin lo que mi corazón había estado guardando durante tanto tiempo. Lucas no respondió de inmediato.
Simplemente sonrió con una rara sonrisa tranquila y se inclinó para besarme suavemente en la frente. Y en ese silencio, sin grandes gestos ni promesas, teníamos todo lo que necesitábamos para llamarnos familia. Mi historia no es un cuento de hadas, pero es la prueba de que, a veces, las mayores pérdidas de la vida son simplemente puertas que se abren hacia algo más grande y duradero. El amor no siempre es ruidoso o deslumbrante. Puede ser la presencia tranquila que permanece, el abrazo que llega en el momento adecuado, la mirada que se prolonga lo suficiente o simplemente la persona que decide quedarse cuando tu mundo parece desmoronarse. Gracias por acompañarnos en esta historia de principio a fin. ¿Cómo te han hecho sentir el viaje de Claire y la transformación de la familia Moretti? ¿Alguna parte de su historia te ha recordado a tu propia vida o a alguien que conoces? Nos encantaría conocer tus reflexiones en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha parecido significativa, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y compártela para que más personas puedan descubrir historias que llegan al corazón y despiertan el alma. Cada día te traemos historias profundamente humanas y emotivas, pensadas para inspirarnos y recordarnos lo que realmente importa. Que tú y tus seres queridos disfrutéis de buena salud, paz y alegría. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima. Adiós y nos vemos en nuestra próxima